Ok, vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona la clase grabada. Esta es una clase que ya di, pero que voy a intentar reproducir de forma tal de que los que no pudieron asistir puedan verla. La clase de hoy, como siempre, este es mis datos, mi nombre, mi número de teléfono y mis correos en donde ustedes pueden acceder para comunicarse conmigo. Les decía que siempre, como es costumbre, me inicio con una frase que en este caso es un proverbio indio. Algunas personas se lo adjudican a Mahatma Gandhi. Él la dijo en una oportunidad que iba a iniciar una marcha para dirigirse al mar para hacer sal. En la época en que él era conductor de lo que después fue el proceso de liberación de lograr la libertad de la India del Imperio Británico, él le dijo a las personas que la más larga caminata comienza con un paso. Y yo la traigo a colación porque precisamente de eso es que se trata, este proceso en el que estamos. El día que ustedes van a comenzar a hacer su tesis, comienza con el primer paso, con la decisión de avanzar en el proceso de hacer la investigación. Y eso es muy importante. Hay que tomar la decisión y avanzar. Y en la medida que tomas esa decisión y que decides, entonces tú puedes lograr las cosas que necesitas lograr y enfrentar los problemas y las dificultades que tengas por delante. Bueno, visto y dicho eso, voy a pasar a ver un poco de lo que se va a tratar esta clase. Esta clase vamos a hablar un poco del problema y en primer orden, pues hablaríamos de aprender cómo se formula un problema y cómo se derivan de él los objetivos que van a lograr resolver el problema. El contenido de la clase, en primera instancia, hablará del problema de investigación, la identificación, las áreas temáticas y la definición y formulación de los problemas. Seguidamente hablaremos de la definición y formulación de los objetivos. Esa será la segunda parte de la clase. Bueno, en primera instancia, y para avanzar en esto, yo lo primero que haría sería formular algunas preguntas para ustedes. ¿Qué es un problema? Entonces, bueno, algunos de los principales autores podrían hablar sobre eso, pero nosotros empecemos con algunas reflexiones pequeñas, ¿no?, alrededor del tema. En primer lugar, uno podría decir que es común decir que no hay investigación sin un problema. Es decir, el punto de partida de cualquier investigación, el punto de donde arranca la actividad investigativa, es la determinación de un problema. Y por lo tanto, ese es un elemento central y fundamental del proceso de investigación. Por otro lado, está el hecho de que hay una afirmación coloquial y muy generalizada que dice que un problema bien planteado es el 50% resuelto. Quiere decir que es muy importante hacer el planteamiento del problema adecuadamente, porque esa es la manera que nos permite abordar la investigación con una línea investigativa segura y que oriente efectivamente el esfuerzo de la investigación. En tercer lugar, podríamos decir que el punto de partida de cualquier investigación es efectivamente el problema, como les había dicho antes. Y esa es la referencia que hacía cuando les traía la máxima de este proverbio indio, que mucha gente se la atribuye a Gandhi por la circunstancia que les contaba, que el primer paso de una larga caminata comienza siempre con el primer paso. Y en nuestro caso sería precisamente la determinación del problema, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar en el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, un problema, ya tomando un poco de definiciones un poco más serias y más académicas, es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al rechazo, también a la verdad o al conocimiento. Esto lo propone Aristóteles. Por otro lado, tenemos una propuesta de Boas que dice que el problema es la conciencia de una desviación de la norma. Es decir, cuando uno toma conciencia de que efectivamente una norma, una decisión está, o lo que está ocurriendo está distinto o es distinto a lo que yo quisiera que ocurra, pues entonces estoy fuera de la norma y por lo tanto tengo un problema. En el momento que yo tomo conciencia de la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero,
estoy asumiendo efectivamente que estoy frente a un problema. El profesor Carlos Monge, que es el autor del libro que estamos utilizando como referencia bibliográfica en esta materia, nos dice que un problema es una pregunta que necesita una respuesta, la cual debe ser resuelta o investigada a través del método científico. Específicamente, Monge habla y se refiere a las cosas que hablábamos en la clase pasada, en donde decíamos que todo el proceso de investigación en ciencias sociales obedece o se debe justamente a buscar respuestas a interrogantes o a buscar soluciones a problemas que tenemos. Y por otro lado, también Monge dice en otra parte de sus reflexiones que un problema es un hecho o un fenómeno o una situación que incita a la reflexión o al estudio. Algo que desea conocer y que aún no se sabe. Entonces, evidentemente, una situación que exista pero que no llame la atención de ningún investigador no puede calificar como problema. Problemas serán solamente aquellas situaciones que promueven en la intención o la decisión de algún investigador o de algún observador para tratar de buscar solución o para tratar de encontrar la respuesta a la situación que se plantea. Entonces, en este mismo marco de referencias más teóricas, empezamos a mirar un poco lo que son las otras propuestas más prácticas, ¿no? Entonces está la propuesta de definición de la GTZ, que es una agencia de cooperación alemana. Esas son las siglas en alemán de la Agencia de Cooperación de Alemania, que desarrollaron un método que se llama SOAP, que también son igualmente siglas en alemán de un método de formulación y de proyectos por objetivos. Ellos dicen que una situación general que se considera insatisfactoria es un problema. Entonces, dicho de esta manera, pareciera que cualquier situación es igualmente insatisfactoria para todos los actores. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si por ejemplo, estamos en una cola y vamos a algún sitio a atender una cita, un encuentro, vamos a hacer un examen o lo que sea, y estamos metidos en una cola en la autopista? Por supuesto que nosotros y todas las personas que están en esa cola están ¿cómo se llama? Embromados, porque ellos necesitan avanzar y no pueden hacerlo. Entonces cualquiera de los que está en la cola, si usted le pregunta qué opina sobre la cola, seguramente le va a decir que es malo, que no me gusta, que la cola es un problema, que lo que sea. Pero uno ve en esas colas también personas que están paradas en el medio de los canales y regularmente venden cosas, no sé, chucherías, tostones, hay algunos que venden libros, CDs o lo que sea. Y entonces usted le pregunta a esa persona que está en esa misma cola y que comparte la situación junto con los que están en los carros, atrás del volante, qué opina de la cola, y seguramente le va a decir que es una maravilla porque esa condición o esa situación le permite mayor número de ventas. Entonces, eso pone en evidencia que no es simplemente una situación general que se considera insatisfactoria, porque una misma situación que es compartida por varios actores, para uno es un problema y para otros no. Entonces el profesor Fabio Carucci complementa un poco esta definición que ofrece la Agencia de Cooperación Alemana, y él es un investigador dedicado al desarrollo y a la investigación sobre los problemas, y él dice que un problema es una realidad cuyos efectos son insatisfactorios para un actor en un momento dado. Y eso es importante porque él incorpora dentro de la definición al actor y al tiempo, entendiendo que los problemas existen porque los actores lo determinan así. Entonces es un actor el que determina que efectivamente una situación específica es un problema para ese actor en particular y en un momento específico del tiempo. El profesor Carlos Matus, que es un economista, él era del equipo económico del presidente Allende en Chile en los años 70, cuando le dieron el golpe de Estado. Y bueno, nada, él huyó del Chile y vino a Venezuela y se radicó aquí, exiliado.
y terminó de desarrollar toda su actividad académica en Venezuela hasta que murió. Él decía que un problema es la formalización para un actor de una discrepancia entre la realidad constatada o simulada y una norma que él acepta o crea como referencia. Entonces aquí es importante porque no solamente él incorpora el tema del actor como elemento fundamental a la hora de la determinación de la existencia o no de un problema, sino que además él establece que es el actor el que decide cuándo esa situación es efectivamente o no un problema. Imagínense, por ejemplo, el caso de un muchacho de estos estudiantes, que estoy seguro que no son ustedes, que dice que 10 es nota y lo demás es lujo. Él ahí está estableciendo una norma que acepta como referencia. Él dice que cualquier cosa que sea por encima de 10 es perfectamente aceptable y conforme, y por lo tanto no tendría problema. Y él tendría solamente problemas en caso de que saque una nota menor que 10. Entonces 10 es su referencia, y esa referencia él la acepta como válida. Entonces, con esa referencia él compara la realidad que tiene, y si la realidad que tiene es igual o superior a 10, entonces él no tiene problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, presenta un examen y entonces él saca 10? Por supuesto que va a estar feliz y va a estar manifestando esa felicidad de cualquier manera. Y él ve a otro muchacho que está sentado muy cerca y entonces lo ve que está triste, que está cabizbajo, y entonces inmediatamente asume, en atención a su propia realidad y a su propia definición, y a su propia referencia, que él sacó menos de 10. Entonces le dice, ¿qué pasó? ¿Te rasparon? Y entonces el otro le dice, no, mira, saqué 15. Oye, pero entonces, ¿por qué estás así de triste? Bueno, no, es que saqué 15 y no es lo que yo quería. Entonces, pero bueno, si yo saqué 10 y estoy feliz. ¿Por qué eso sucede? Bueno, porque el referente de este otro que sacó 15 era 18. Entonces, si él tiene 18, este que saca 10 no comprende, ni hay manera de que él pueda efectivamente comprender la dimensión del problema que tiene, porque su referencia es diferente. Eso es fundamental. Entonces, partiendo de eso, vamos a revisar algunas de las características más importantes que tienen los problemas. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque son láminas muy sencillas. En primer lugar, el problema tiene que ser delimitado. Eso quiere decir que debe ser precisado y especificado en cuanto a una realidad de población estadísticamente o una dimensión de tiempo. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿O en qué periodo de vigencia va a estar atendiendo la situación problemática que yo quiero mirar? Debe ser motivador, como ya nos decían antes los primeros teóricos que vimos en estas láminas, porque debe ser capaz de estimular la acción de algún actor para resolverlo o atenuarlo. Una situación que no sea capaz de motivar a alguien a estudiarla, motivarla, tratar de solucionarla, no es sencillamente un problema, sino una situación que ocurre y más nada. Entonces, debe ser capaz de estimular la actuación para resolverlo o atenuarlo. El problema debe ser evitable o soluble. Hay que tener mucho cuidado con esto. Soluble no significa que se pueda disolver, sino que tenga solución. De lo contrario, la situación en la que estamos presentes es un marco restrictivo. Eso quiere decir, por ejemplo, una persona que dice, oye, a mí me encanta la paella. El problema es que soy alérgico a los mariscos. Esto no es un problema. En la realidad, lo que esta persona tiene es una restricción. Él no puede comer paella porque es alérgico al marisco, y si come marisco se va a enfermar. Entonces, definitivamente, él no va a poder comer paella nunca porque no puede hacerlo por la condición de alérgica que tiene. Entonces es una restricción y él simplemente no puede hacerlo. En todo caso, podrá comerse un arroz con pollo, que es lo que más se le parece, sin la presencia de los mariscos, y bueno, eso verá cómo lo hace. Pero lo cierto es que esa situación, que está fuera de las posibilidades de la intervención del actor, no puede ser considerada un problema porque no hay manera de que él la pueda cambiar. Los tipos de problemas son muy sencillos, de acuerdo con su vigencia. Podemos hablar de problemas actuales o de problemas potenciales. Estos son los problemas más difíciles de encontrar, porque estos son problemas que se refieren a cosas que aún
no son problemas, o sea que no existen. Es decir, si yo me doy cuenta de que hay algunos alumnos que no han hecho las intervenciones que corresponden y que no están interactuando debidamente en el módulo 7, por ejemplo, entonces yo no puedo esperar a que el semestre se termine para decir, oye, estoy frente a un problema, los estudiantes no participaron. No, sino que desde el mismo momento en que yo me doy cuenta de que los estudiantes están pasando el tiempo y no están haciendo las intervenciones en la manera debida para poder evidenciar su aprendizaje, yo debo tomar las acciones correctas y el problema lo tengo ya. No tengo que esperar a que el semestre termine para decir que tenemos un problema de participación. De acuerdo con el momento de aparición, entonces tenemos problemas que son problemas nuevos o simplemente tenemos problemas que son preexistentes. Luego tenemos problemas de acuerdo con su complejidad, lo podemos calificar como problemas simples o con problemas complejos. Estos problemas son problemas que podríamos calificar como que la complejidad depende y obedece en función de la cantidad de actores que participan, obedece a la cantidad de variables que están presentes en el problema y esas cosas que hacen que efectivamente haya una diferencia en la manera de cómo se va a ir abordando el asunto del problema. Estoy moviendo la cámara porque trato de que se vea lo mejor posible en la presentación, pero creo que ahí está avanzando lo mejor posible. Bien, vamos a hacer aquí una modificación. Ahí está bastante mejor. Bueno, entonces les decía que los problemas complejos obedecen a la gran cantidad de variables y de actores que intervienen o que están participando en el proceso. Bueno, nada, visto esto, vamos a mirar un poco cómo es el tema del planteamiento de los problemas a nivel de una investigación. Uno tendría que empezar a mirar para plantear problemas 3 elementos fundamentales que llaman la atención o que necesitamos conocer para poder hacer un planteamiento que sea efectivo y que sea orientador de la investigación. Esos 3 elementos son el tema de la definición, los aspectos que están alrededor del problema y fundamentalmente la importancia que eso que yo quiero investigar tiene y por lo tanto que es necesario investigar. En el caso de la definición decimos que un asunto que puede ser un problema es un hecho, un fenómeno, una situación que incita a la reflexión o al estudio. Es decir, coincidimos con lo que los teóricos que han precedido dicen que, bueno, una situación que llama la atención para que una persona investigue es algo que puede ser efectivamente investigable. Algo que se desea conocer y que aún no se sabe o que aún no se conoce. Eso es lo que es la definición de un buen planteamiento de problema. Por otro lado tenemos el tema de los aspectos. Aquí es fundamental porque entonces es donde yo voy a decir cómo yo me doy cuenta de que efectivamente estamos frente a un problema. O sea, cuáles son las cosas que me dan cuenta o que me ponen en evidencia que ciertamente lo que está frente a mí es un problema. Entonces aquí yo hago la descripción, mostrar la situación y poner en evidencia o demostrar cuáles son los elementos que caracterizan esa situación que me dice que efectivamente estamos frente a un problema. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos trabajar con los temas de las restricciones de la libertad de expresión o las restricciones en la libertad de prensa, entonces usted tendría que decir que a lo largo de los últimos años ha habido una serie de intervenciones en instituciones de prensa, han cerrado una cantidad de periódicos porque no pueden seguir circulando porque no tienen papel, porque se han cerrado una cierta cantidad de radios, porque el gobierno ha comprado una cantidad de estaciones de radio y todas tienen la misma línea editorial, que hay una cantidad y unas normas que impiden o que castigan la opinión libre de los periodistas y de las personas, y todas esas cosas son las que conforman un proceso que conduce a identificar un problema en términos de la violación del derecho a la libre información, a la libre expresión
de la voluntad de las personas. Y entonces eso configura un problema. Entonces cuando uno formula, uno lo que hace es elaborar preguntas de reflexión sobre este problema. Entonces decía, ¿cuáles serían los elementos que conducen o que nos permiten conocer de qué manera se viola sistemáticamente los elementos que conducen al derecho humano de la libertad de expresión, la libertad de prensa? Y finalmente está el tema de la importancia. Esta importancia se refiere a la justificación y se trata de poner en evidencia las razones por las que es necesario atender la situación planteada y sus consecuencias. Bueno, aquí vamos a pasar un poco estas láminas. Son láminas que vienen para explicar algunas cosas relacionadas. Las voy a pasar muy rápido porque estas son... Ya las expliqué, los que la pudieron ver, y en todo caso si tienen alguna duda, los que quieran y no hayan podido ver esta clase me las podrán escribir directamente por los mecanismos que tenemos de comunicación. La cosa es que cuando usted tiene muchos problemas, usted debería elegir uno solo. Y lo que voy a darles es algunas herramientas que les permiten identificar y seleccionar el problema que vaya a elegir de forma metodológica, de forma sistemática. Esas herramientas son una herramienta que llama matriz participativa, otra que llama matriz multicriterio y una final que es la matriz ponderada, que es una variación de la matriz multicriterio, pero con la aplicación de un peso específico a cada uno de los criterios que se utilizan para seleccionar. Entonces, sin mucha explicación, voy a ir pasando las láminas para que las vean, y en los que tengan dudas me pueden escribir en el chat o en el foro que tenemos en el módulo 7 que llamamos clase 0, identificando esta clase de hoy, y me hacen el planteamiento o la pregunta, y yo con gusto perfectamente se los puedo aclarar, o simplemente me llaman por teléfono y me dicen, ¿no? Esta es la matriz participativa. Tienen aquí los problemas y aquí tienen los distintos participantes. Estos participantes, usted simplemente a cada uno le entrega 100 puntos y le pide que a este participante que distribuya sus 100 puntos en los distintos problemas. Entonces lo que hace cada participante es que distribuye sus puntajes, y luego lo que hacemos es contar cuántos puntos recibió cada problema. Y entonces eventualmente el problema que reciba la mayor cantidad de puntos será el problema que uno pueda elegir. Y esta sería una forma bastante sistemática en el caso de que uno quiera elegir un problema y tenemos un grupo de 4 o 5 personas para seleccionarlo. Cada quien puede participar, opinar y determinar de esta manera, en una forma más consensuada, cuál es el problema que podríamos elegir. La debilidad que tiene esta materia, esta matriz, es que justamente uno no puede saber, por ejemplo, cuál fue el criterio que utilizó esta persona para poner 30 aquí, ni si estos 30 fueron asignados aquí con el mismo criterio. Entonces no hay manera de uno poder saber cuál, sino porque eso lo decide cada quien en su propia mente. Entonces no podemos saber, ¿no? Sin embargo, es una buena manera de uno poder buscar un consenso y tratar de avanzar en la determinación de un problema. Esta otra es una matriz que pueden trabajarla ustedes individualmente, tienen la misma línea de problemas que ustedes quieran y no están seguros cuál quieren hacer, o por ejemplo, si ustedes quieren decidir el que van a estudiar y tienen varias universidades y no saben cuál de ellas elegir, bueno, entonces usted simplemente elige unos criterios. Estos criterios, por ejemplo, qué tan lejos le queda la universidad, si la universidad tiene o no tiene reconocimiento internacional, cuál es el prestigio de la universidad, cuántos estudiantes se han graduado, cuánto tiempo de fundada tiene la universidad, como para conocer cuál es la prominencia que esa universidad tiene frente a las demás, y así sucesivamente, ¿no? Entonces usted va poniendo los distintos criterios y lo que hace es establecer en una escala del 0 al 3, entendiendo que 0 es que el criterio no está presente y 3 que está presente en la máxima expresión, ¿no? Entonces usted le va poniendo en cada criterio, a cada problema o a cada alternativa, un puntaje del 0 al 3. Y entonces, igual que en la matriz anterior, lo que haría sería sumar todos los puntos que recibió cada problema, y en esta columna de suma usted obtendrá el problema que ha tenido la mayor puntuación, y eventualmente eso servirá como de guía para que usted pueda
elegir cuál es el problema. Entonces les decía, bueno, esta es en el proceso de determinación, alguien podría decir, bueno, yo elijo el problema número 1 porque sacó 13 según la matriz. Dicho así, pareciera que quien piensa es la matriz, y resulta que no es la matriz la que piensa. El que decide es el investigador. Por lo tanto, uno lo que tiene que tratar de hacer, y es lo que les he insistido desde que estoy en esta clase, es justamente tratar de encontrar lo que está subyacente, lo que no es evidente, lo que no está aquí propiamente, sino que hay que meterse para darse cuenta de las cosas. Entonces usted puede ver, por ejemplo, en primer lugar yo vería que estos 3 primeros están prácticamente empatados. Y yo diría, oye, mire, pero este sacó 3 en el tiempo, y en cambio el primero sacó 2 en el tiempo. Y resulta que además, a mí me interesa un problema porque yo tengo un tiempo determinado para entregar mi tesis. Y si yo le pongo 3 en este, quiere decir que este es un problema que yo lo resuelvo más rápido. En el otro me toma resolverlo más tiempo. Y si resulta que ese tiempo excedente es más allá de la fecha en la que yo tengo que entregar la tesis, aunque este problema haya sacado 13, yo no lo puedo atender. Porque el factor tiempo es un asunto que me interesa muchísimo y que es muy importante. Entonces eso es lo que hay, ¿no? No solamente el puntaje, sino que hay que ponerle análisis a esto, y eso es lo que efectivamente hay que hacer. Yo tenía un profesor de planificación que decía que uno tiene que poner a hablar a los números. Entonces se trata de eso, de escudriñar qué significa este 3 aquí, qué significa este 2 aquí en relación con la relación con otros problemas y etcétera, ¿no? Bueno, y esta otra es una versión mejorada, por decirlo así, de la matriz anterior, solo que entonces hay oportunidades en que hay algunos criterios que para mí son más importantes que otros. Y entonces a ese criterio yo le pongo un peso, un porcentaje de importancia mayor en comparación con los demás. Entonces lo que hago es que los puntos que asigne a ese criterio los multiplico por el peso que tiene, y al final lo que sumo son los valores ponderados. Y fíjense que en este caso el problema que antes era el número 2 y que quedaba en segundo lugar, ahora con el factor ponderado queda en primer lugar. Seguimos entonces. La adecuada formulación de un problema, bueno, obedece fundamentalmente a varios elementos, ¿no? Voy a pasar esta lámina muy rápido porque es simplemente leerla, y ustedes la pueden ver aquí o la tienen en su lámina que ven en su computadora. No hay ninguna explicación muy particular, solo que uno tendría que tener mucho cuidado con estos elementos de la formulación, que esté desarrollado en términos claros, que se exprese la relación entre las variables. Esto es muy importante, debe ser factible de acuerdo con las capacidades del investigador y con la disponibilidad de los recursos que el investigador tiene para realizar esa investigación. Debe expresarse en una dimensión temporal y espacial, o sea, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. No debe confundirse el problema con el objeto de estudio. Recuerdo que les dije en la mañana, temprano, les había dicho que recordaba una película que se llama Jumanji. A un muchachito lo encargan de que vaya al cobertizo a buscar un hacha porque la necesitaban por cortar una mata, una cosa que había, algo que estaba sucediendo allí. Entonces le dicen, anda al cobertizo y busca el hacha. Entonces él va corriendo a buscar el hacha que está dentro del cobertizo. Cuando llega al cobertizo se da cuenta de que la puerta está cerrada con candado. Y entonces él, desesperado por buscar el hacha que está dentro del cobertizo, empieza a buscar una herramienta y se da cuenta que hay un hacha ahí. Agarra el hacha y empieza a golpear la puerta y el candado con la intención de romper el candado para entrar al cobertizo y buscar el hacha. Y después de que tenía el rato ya golpeando el candado, cae en cuenta de que el hacha la tiene en la mano. Entonces se regresa y lleva el hacha. Lo que quiero decir es que uno no debe confundir nunca, porque la misma dinámica de las investigaciones en muchas oportunidades hacen que uno se desvíe de lo que verdaderamente uno necesita o uno quiere investigar. Y entonces cae como en la trampa y al final llega a conclusiones que no son coherentes con la decisión de investigación y con los objetivos que se plantearon. Eso es fundamental.
El proceso del método empírico, bueno, el conocimiento empírico es aquel basado en la experiencia, el último término. En la percepción pues no se dice qué es lo que existe o cuáles son sus características, pero no nos dice algo que deba ser necesariamente así o de otra forma. Aquí lo importante con este tema, hacía el cuento de Gary, que el asunto es que cuando usted hace investigación empírica tiene que tratar de obtener aprendizaje de la experiencia que obtiene, ¿no? Pues el hecho de repetir las cosas muchas veces no quiere decir que efectivamente está obteniendo aprendizaje. Les decía que Gary era un plomero y yo era comandante en un apostadero naval se llamaba Puerto de Hierro, en la península de Paria. Entonces resulta que un día se rompió un tubo y lo llamaron a él para que viniera a arreglarlo. Y él dijo, bueno, sí, este tubo está roto. Él agarró y cortó el tubo con una cegueta y luego al cortarlo se forma una cosa que se llama rebaba. Y entonces él, para quitarle la rebaba, agarró el tubo y metió el dedo, esto es una tapita, ¿no? Entonces él metió el dedo adentro del tubo así y lo sostuvo de esta manera y esta parte la acercó a un esmeril para quitarle la rebaba. Resulta que el esmeril entorchó el tubo y le arrancó la punta del dedo. Y entonces él perdió ese dedo. Entonces resulta que, bueno, ok, qué problema, Gary y tal, le dieron su reposo y bueno, pasó el tiempo y un año después se daña otro tubo. Vuelven a llamar a Gary para que venga a arreglarlo y entonces cuando ven, tiene un tubo roto, el tubo había que cortarlo, lo cortó, le quedó la rebaba y había que quitarle la rebaba. Entonces Gary trata de hacer lo mismo, de poner el tubo, cuando va a meter el dedo el dedo índice adentro, se da cuenta que no puede porque no tiene. Entonces agarra el dedo medio, lo metió y lo agarró así, para tal, y lo puso en el esmeril y a lo que lo puso le volvió a arrancar. Y el tipo perdió 2 dedos en menos de un año tratando de hacer esta operación. Yo les pregunto, ¿Gary tiene experiencia quitándole rebaba a los tubos de plomería? Evidentemente que no, porque no ha obtenido ningún aprendizaje. El asunto es ese. Uno tiene que ir obteniendo aprendizaje de las cosas que hace. No importa si las cosas que hace le salieron mal o le salieron bien. Lo importante es que obtenga el aprendizaje necesario para eso. La lógica empírica comienza a través de la observación de las relaciones entre los objetos percibidos y sus variaciones relativas y se convierte en la base ideal para poder establecer las leyes del conocimiento. Y entonces usted empieza a darse cuenta de cómo son las cosas y entendiendo la vertiente teórica como práctica. Este método empírico tiene 3 elementos fundamentales. La primera es la observación, que fue el primer método usado por los científicos para avanzar en el conocimiento de la realidad social. Luego está la medición, que es la asignación de valores numéricos de determinadas propiedades del objeto. Yo les decía, por ejemplo, ayer que me dieran un feedback de cómo sentían las clases, entonces algunos escribieron, mire, muy bien, muy buenas, nos parece chévere la metodología y tal, pero eso no tengo yo manera de saber de qué tamaño es esa apreciación. Entonces usted puede hacer una escala del 0 al 3 o del 0 al 5 y entonces en esa escala del 0 al 5 qué tan bueno le parece la clase. Entonces habrá algunos que ponen 3, otros que ponen 4 y así vamos viendo y podemos establecer un número que dé valor numérico efectivo a las propiedades que estamos tratando de medir. Y finalmente está la experimentación, que es el más complejo y más eficaz de los métodos empíricos, y que en algunas oportunidades se confunde con el propio método científico. Los errores más frecuentes en la formulación de problemas, aquí los tienen, no los voy a leer ni voy a perder tiempo en este ejercicio que estoy haciendo, pero ahí los tienen y son muy sencillos de comprender. No son problemas para los efectos de este ejercicio, tampoco voy a avanzar, sino lo que quiero es simplemente probar cómo va funcionando. No son problemas los temas, no son problemas los sectores, ni las soluciones, mucho menos los objetivos, y menos aún la ausencia de soluciones.
Entonces hacemos un ejercicio, que lo voy a poner esta semana en un foro en el módulo 7. Si el problema, si el tema es la tendencia de la trascendencia de los viajes espaciales sobre la humanidad, por favor ayúdenme entonces a redactar un problema en materia comunicacional. Es decir, imagínense que estamos en la época de los años 60 o incluso ahora. Usted quiere hablar sobre la trascendencia de los viajes espaciales para la humanidad. ¿Qué significa, por ejemplo, que queramos ir ahora para Marte? ¿O qué significa que queramos volver para la Luna? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Cuál es la trascendencia que ese asunto de los viajes espaciales puede tener para la humanidad? Y si usted quisiera establecer alguna política comunicacional para promover, para estudiar, para desarrollar o para apoyar el estudio y la exploración espacial, ¿cómo lo haría? ¿Qué sería lo que habría que hacer? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales? Mirando el triángulo del que les hablé antes, ¿cómo abordaría usted esa situación? Y finalmente, pues entonces hablemos ahora un poco de los objetivos. Para eso, les voy a referir el cuento de una niña que eh, va caminando por un parque temprano en la mañana, hay rocío, están los pajaritos cantando, las maripositas volando, y entonces en el paseo que está haciendo va acompañada por su mascota, que es un gato. Y entonces, bueno, nada, va caminando y en eso la pasa de largo un conejo. Y entonces este conejo va vestido de frac, con un sombrero de copa y un bastón con empuñadura de cristal. Y entonces el conejo se detiene unos 3 4 pasos delante de ella, se levanta, saca de su relojera un reloj de esos que vienen con una cadena, lo abre y se da cuenta de que es tarde. Y entonces dice el conejo: cónchale, es tardísimo, voy retrasado. Vuelve a guardar su reloj y sigue corriendo hacia donde él va. Yo le digo, bueno, mire, si yo me encuentro con ese conejo hubiera corrido, pero en sentido contrario. Porque hay que ver la cara a lo que es uno encontrarse un conejo vestido de frac que se levante y diga que está retardado. Pero esta niña no. Esta niña decidió que quería saber cuál era el motivo de su retardo y para dónde iba. Entonces ella lo persiguió, el conejo se metió dentro de una cueva pequeña, ella entró como pudo dentro de la cueva y en lo que entra se da cuenta que la cueva no tiene piso y entonces empieza a caer. Al principio muy rápido y luego lentamente hasta que finalmente aterrizó suavemente en una especie de plaza y tiene muchos caminos alrededor. Entonces ella se queda como viendo todos esos caminos y ahí está sentado, parado al lado de ella el conejo, y ella le pregunta: conejo, ¿cuál es el camino que debo tomar? Y el conejo inmediatamente le responde con otra pregunta: ¿y hacia dónde te diriges? Entonces ella le dice: bueno, la verdad es que no lo sé. Y el conejo sabiamente le dice: bueno, si no lo sabes, entonces cualquier camino es bueno. Esto es una anécdota de, si no lo habían visto, de Alicia en el País de las Maravillas. Pero que atiende o que demuestra la importancia de tener claridad en los objetivos y en la direccionalidad de nuestro esfuerzo. Por otro lado, es importante que si usted no sabe hacia dónde va, ¿cómo sabe que llegó? Aquí es donde toma realmente relevancia el tema de los objetivos. Porque si usted no sabe cuándo llegó, va a seguir haciendo esfuerzo, va a seguir trabajando. Los objetivos, el principal requisito en el momento de plantear los objetivos de una investigación es que estos sean alcanzables y que una investigación que sean lógicos y que sean coherentes con la realidad. Por otro lado, es decir, que el interés que se persiga o que se considere sea efectivamente considere las posibilidades y las limitaciones del trabajo realizado. Los objetivos de la investigación es donde se expone de manera clara y precisa el logro que se desea obtener con la realización de esta, y los mismos se clasifican en objetivos general y objetivos específicos. El objetivo general, entonces, es el que constituye el enunciado global del resultado final que se pretende lograr, y aquí hablamos de qué es lo que queremos hacer, dónde lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, precisa la finalidad de la investigación en cuanto a sus expectativas más amplias, en línea general.
Este objetivo orienta la investigación en términos estratégicos, son aquellos que expresan el logro sumamente amplio y son formulados como un propósito general de estudio. Los objetivos específicos, por su parte, representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Es decir, si yo me quiero preparar para asistir a una fiesta, entonces yo tengo como objetivo general prepararme para asistir a la fiesta y ser inolvidable, y para eso yo tendría que desarrollar algunas cosas, ¿no? Primero elegir un buen traje, un buen vestido, elegir unos buenos zapatos y elegir, por ejemplo, un buen maquillaje para el caso de las muchachas. Entonces cada uno de esos tres sería un objetivo específico, fundamental, que cada uno en su parte contribuye al logro del objetivo general, que es ser inolvidable en esa fiesta. Entonces, los objetivos específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de las etapas o de la precisión y el cumplimiento de los aspectos necesarios en este proceso. De modo que ellos van cayendo como en cascada. Yo tengo un objetivo general grande y ese objetivo general grande se logra en la medida que yo logro los resultados parciales importantes. O sea, yo me quiero graduar de licenciado en comunicación social y los objetivos serán aquellos que estén asociados, por ejemplo, a aprobar el examen de admisión en la universidad. El segundo objetivo sería pasar la parte, ¿cómo se llama?, el nivel básico, y luego la parte que tiene que ver con el nivel de especialidad, ¿no?, la segunda etapa. Entonces, una vez aprobados esos tres elementos, yo puedo decir soy un licenciado en comunicación social. Estos objetivos específicos deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que desean medir y las causas del problema que orientan su redacción. Déjame ver si... Bueno, espero que siga y si no, bueno, lo veré cómo hago para guardarlo, ¿no? Ok, los objetivos de la investigación tienen varios elementos que lo componen. Lo primero es que son propósitos o fines que se pretenden alcanzar con la investigación. Estos se utilizan, para redactar estos objetivos se utilizan verbos infinitivos y se refieren a los resultados alcanzables. Yo les envié por correo y también lo tienen en los materiales que están en los archivos de documentos que están en módulo 7, una lista de verbos que se utilizan para la redacción de los objetivos en los distintos niveles, objetivos generales y objetivos específicos, y que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de los suyos en atención al problema que elijan, ¿no? Estos objetivos pueden ser, como ya les decía, el objetivo general, que responde fundamentalmente al título de la investigación y al enunciado del problema, y los objetivos específicos que conducen al objetivo general, ¿no? Entonces están vinculados directamente estos específicos con el objetivo general y ambos objetivos con la propia investigación. De modo que cuando yo hago la investigación, los elementos conclusivos, o sea, las conclusiones a las que yo voy a llegar, son conclusiones que dan respuesta a estos objetivos. Yo debo tener claridad de que efectivamente cuando yo terminé la investigación, los objetivos fueron efectivamente cumplidos. Es decir, por ejemplo, estábamos haciendo esta semana el trabajo de la relación sujeto-objeto. Efectivamente ahí usted tiene que hablar, por ejemplo, de la investigación cualitativa, tiene que hablar de la investigación cuantitativa, tiene que hablar del determinismo, tiene que hablar del positivismo, pero no puede simplemente hablar de esas cosas. Usted tiene que efectivamente decirme cuál es la relación entre el objeto y el sujeto. Si usted solamente se limita a hablar de todas esas cosas y concluye que puede haber una relación entre las distintas posiciones de investigación cualitativa y cuantitativa que son complementarias, que no sé qué, pero no me dice cuál es la relación entre el objeto y el sujeto, entonces esta investigación no cumplió con su función. Porque lo que usted tenía que establecer era, por ejemplo, cómo es que existe esa relación, cuál es efectivamente el vínculo que hay entre uno y otro. Y eso es fundamental. Entonces, para ya casi finalizar,
haríamos un ejercicio que también lo voy a poner en el foro. Si el objetivo general es conocer el impacto social y comunicacional que tuvo para la humanidad el primer viaje a la Luna, entonces redacte por favor algunos objetivos específicos que correspondan para el desarrollo de una investigación en esa materia, ¿no? Determinar cuál es y conocer cuál es el impacto social y comunicacional que en su época tuvo el primer viaje a la Luna y el primer hombre que puso un pie allá en la Luna, etcétera. Bueno, con eso estamos terminando por hoy. Voy a tratar de subir esto a YouTube y ponerle las cosas y hacer la prueba para ver cómo funciona. Y a partir de la semana que viene, pues esto creo que funcionará un poco mejor, porque además estarán grabadas las intervenciones y las preguntas que ustedes hagan. Muchísimas gracias por su tiempo, saludos, cuídense mucho, que hacen falta.